Seguimos en esta ronda de entrevistas. Vamos a charlar ahora con el diputado Carlos Gelleres, presidente del Banco Credit Corp Cooperativo Limitado, y también tiene un espacio de disertación y de expresión de ideas en este segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Antes con nosotros en esta breve charla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Una iniciativa interesante que conjuga opiniones, que conjuga ideas, que expresa manifestaciones que tienen que ver con este deseo de construir un país y una sociedad diferente, ¿no?, en Latinoamérica y en el mundo. Sí. Bueno, yo estoy convocado a un panel que va a hablar de la responsabilidad social vinculado con los derechos humanos, y un poco el enfoque que yo le voy a dar a mi presentación tiene que ver con que no hay una violación a los derechos humanos más masiva que la que significa la desigualdad. Es decir, el mundo hoy enfrenta una crisis que no tiene razón de ser, porque no es una crisis de insuficiencia de recursos, sino que es una crisis producto del sistema de acumulación y de distribución de esos recursos. Entonces, los datos son aterradores, pero cuando uno ve que 85 familias o personas acumulan la misma riqueza que 3.500 o 4.000 millones de personas, es decir, media humanidad versus 85 personas, se da cuenta que si no se ataca eso, el tema no se puede resolver. Y creo que eso nos lleva a una cuestión que a mi juicio es de fondo. Si las cosas se pueden resolver por vía del mercado, o son imprescindibles las regulaciones estatales y la participación activa del Estado como representante de los intereses del conjunto de la sociedad, estableciendo reglas. Diputado, las dos cosas en paralelo y en forma conjunta, ¿no? Es que son contradictorias, indudablemente. El mercado está signado por una vocación sin límite de acumulación de ganancias. Esto no pasa en la Argentina, pasa en el mundo, porque cuando uno ve las cifras globales tiene que reaccionar frente a eso. La misma discusión que nosotros tenemos acá se da en los países centrales. Las multinacionales en Estados Unidos pelean contra el gobierno que los quiere obligar a tributar impuestos en Estados Unidos, porque lo quieren hacer en los paraísos fiscales, donde pagan indudablemente muchísimo menos. En los paraísos fiscales o guaridas fiscales se acumula riqueza equivalente a la suma del Producto Bruto de Estados Unidos y Japón, para tener una idea de lo que estamos hablando. ¿Y a dónde está el límite en este contexto? No tiene límite, el límite es el interés del conjunto de la sociedad. Esto es un poco el tema que hoy vamos a debatir. Yo tengo mi convicción y mi enfoque, obviamente, por eso insisto que la discusión de fondo es mercado o regulación estatal, o cuáles son los límites que el mercado tiene que tener a través de la regulación estatal. Y agrego otra cosa, yo soy presidente de un banco cooperativo y soy un convencido cooperativista. Creo que un ejemplo típico de responsabilidad social es el que desarrollan las cooperativas genuinas, las que cumplen con su objeto. ¿Por qué? Porque el objeto de una cooperativa no es maximizar la rentabilidad, sino maximizar la calidad de la prestación del servicio. Entonces, si nosotros tuviéramos un mundo donde lo principal de la economía estuviera manejado por empresas de carácter cooperativo, cuyo objeto es brindar servicios, seguramente esta discusión tendría otros valores y otros enfoques. Yo creo profundamente en eso. Hace pocos días participé de un congreso internacional en Cartagena, Colombia, de la Alianza Cooperativa para las Américas, y yo allí planteé que en un mundo donde la confrontación entre los dos grandes sistemas terminó con la supuesta victoria de uno, que llevó a algunos a hablar de el fin de la historia, el fin de las ideologías, etcétera, duró poquito, porque luego vino todas las crisis que la humanidad sigue soportando,
Y creo que una de las grandes respuestas que tenemos por delante es un mundo de grandes cooperativas atendiendo la solución de los grandes problemas. Porque, ¿por qué no puede ser una organización cooperativa la que dé los servicios públicos esenciales, por ejemplo, que necesita la población? Pensado desde el punto de vista del servicio, el tema es absolutamente posible, pero hay que tener una convicción. Nosotros, en el caso de nuestra entidad, y lo que menos quiero es pasar un aviso, pero lo quiero dar como un ejemplo, hacemos una cosa que llamamos beneficio invisibilizado de la gestión cooperativa, y que es una comparación de nuestros precios y tarifas generales de los servicios contra el promedio de los 10 bancos más grandes privados del sistema financiero. Y demostramos que nosotros podríamos haber tenido, cobrando la media de lo que cobran esos 10, un resultado del doble del que tuvimos. Es decir, en función de que no lo necesitamos, hemos preferido trasladarle el beneficio a los usuarios por vía del costo de los servicios. Ahora, eso se hace desde una cultura donde el objeto no es la maximización de la utilidad, porque si el objeto es la maximización de la utilidad, ¿por qué no voy a cobrar si puedo? Claro. Y no hay ninguna ley que me lo impide, claro, ni me lo limita. A eso me refería con el límite, ¿no? Con un acompañamiento de las políticas públicas y de la justicia incluso, de quienes están al frente, sí, de la justicia a la hora de poner el límite quizá al capitalismo salvaje, como decía Amartya Sen, ¿no? Sí, es toda una discusión. Si es posible que haya un capitalismo no salvaje, está claro que este capitalismo de casino, donde lo financiero ha pasado a ser lo determinante y demás, es un verdadero flagelo para la humanidad, es decir, es una plaga y una epidemia, y que hay que salir de él, pero hasta ahora no se hizo nada. Tuvimos la crisis del 2007-2008, el mundo sigue en la misma crisis, y las reglas que permitieron que se llegara a esa situación siguen vigentes. Las guaridas fiscales están a plenitud, las posibilidades de especulación financiera siguen estando al orden del día. Ayer mismo conocimos que se ha sancionado a un grupo de grandes bancos, los más grandes del mundo, por especular con divisas, con cotizaciones de divisas. No hace mucho vimos que fueron sancionados otro grupo de bancos por especular con la tasa LIBOR, que es un valor que sirve de referencia para la mayoría de las transacciones que se hacen a nivel internacional. Entonces, todo eso dejado en manos de los mercados es suicida. Ese es el tema de fondo. Y eso es lo que está hoy en debate, y eso es lo que creo que hay que modificar, y eso es lo que nuestro gobierno plantea cuando la presidenta va a las Naciones Unidas y dice: acá hay grandes cosas que hay que modificar, si no esto no se arregla, o cuando va a las reuniones del G20 y plantea las cosas que plantea. Entonces, de verdad, si esas cosas de fondo no se resuelven, luego se pueden hacer infinidad de cosas que yo no digo que no sirvan, porque sirven para mitigar, pero yo creo que es hora de que pensemos en los temas de fondo y que se cambien las reglas de fondo, que no nos lleven a la necesidad de mitigar apelando a mecanismos de solidaridad, sino creando condiciones para que esa solidaridad no haga falta. Muchísimas gracias. Charlábamos con Carlos Heller, entonces, presidente del Banco Credicop Cooperativo Limitado, ya dejándolo libre para que vaya a hacer su disertación.